A continuación vamos a analizar con detenimiento la acción del viento sobre las estructuras. Dicha acción viene reglamentada en el CISOC 102. Como se sabe, el viento es el producto del desplazamiento de las masas de aire atmosférico respecto a la superficie terrestre. Estos desplazamientos de masa de aire son producidos por diferencia de presión entre centros de alta y baja presión que se originan por calentamientos desiguales del Sol en distintas zonas de la corteza terrestre. Es decir, el Sol, la Tierra no tiene asoleamiento uniforme, teniendo un asoleamiento máximo en la zona del Ecuador. Estos desplazamientos son fuertemente influenciados por el efecto de Coriolis, ¿sí? Producto de la rotación de la Tierra. Y si miramos esta imagen, ¿sí? En el Ecuador tenemos asoleamiento máximo, con lo cual el aire caliente se eleva, y si no existiera el efecto de Coriolis, se desplazaría hacia los polos. Yo en este caso estoy haciendo el recorrido hacia el polo norte, para descender, ¿sí? Y volver luego a empezar el circuito, yendo hasta el Ecuador, se calienta y se eleva, y tendríamos lo que se llama una única celda. Ahora, lo que sucede es que por efecto de Coriolis, cuando el aire, ahora lo vemos en superficie, cuando el aire se dirige hacia el polo, en este caso el polo norte, lo mismo va a ser para el polo sur, se empieza a desviar, en el caso del norte, hacia la derecha, por efecto de Coriolis, hasta que aproximadamente en un paralelo 30, el movimiento del aire termina siendo perpendicular a la dirección original Ecuador-Polo. Entonces en ese caso el aire vuelve a caer y el ciclo se acorta, es decir, vuelve hacia el Ecuador y forma este ciclo o esta celda que se llama celda de Haldane. ¿Sí? Otra celda similar se encuentra acá, la celda de Ferrel, y otra en los polos. ¿Sí? Estos son los que dan origen a las distintas tipologías de viento de acuerdo a la ubicación de la estructura. Entonces el viento es un fenómeno netamente aleatorio, por lo cual no se puede predecir con modelos matemáticos y se estudia mediante recopilación de datos medidos en el terreno. Estos datos medidos son fiables siempre y cuando se obtenga un número importante de mediciones durante suficiente tiempo, distintos lugares y altura de la superficie, y por supuesto para distintas condiciones del terreno, como veremos más adelante. En primer lugar vamos a hacer algunas definiciones que nos va a servir para determinar la acción del viento sobre las estructuras. Se denomina viento gradiente a un viento que depende exclusivamente de las condiciones atmosféricas. Ese viento arranca a una altura comprendida entre 300 y 600 metros, es decir, a una altura mínima de 300 y 600. De ahí para arriba tenemos viento gradiente. Su característica principal es que no está influenciado por la corteza terrestre, es decir, la corteza terrestre es esto que está acá. Entre el viento gradiente y la corteza terrestre se denomina una capa límite de flujo. Existe una capa límite de flujo donde la rugosidad de la corteza influye en la velocidad del viento. ¿Sí? Acá podemos ver en un gráfico donde se representa la altura en función de la velocidad. A partir de esta altura, entre 300 y 600 metros, tenemos el viento gradiente y vemos cómo varía, ¿sí? la velocidad del viento siguiendo la ecuación propuesta por Davenport, ¿sí? Una función de tipo exponencial. ¿Sí? La relación entre una velocidad a una altura z y una velocidad a una altura de referencia veces z0 sigue la relación entre las alturas a una potencia p, que es una constante relacionada con la rugosidad del terreno. Acá analizamos tres rugosidades distintas. En el caso más extremo, la rugosidad mayor, digamos, porque tenemos muchas edificaciones. Entonces, la capa límite, en este caso, es la capa límite se extiende hacia arriba hasta una altura de, digamos, entre 450 y 500 metros. Es decir, la capa límite en este caso es muy alta. Ahora, si nos movemos acá a una zona rústica donde hay ciertas obstrucciones y casas menores, vemos que la velocidad del viento gradiente de 45 metros sobre segundo se alcanza a una altura menor, ¿sí? A unos 400 metros. Mientras que si vamos a la costa donde está totalmente despejado, ¿sí? Que el coeficiente de la constante relacionada con la rugosidad vale 0,12, vemos que ya para alturas, ¿sí? de 300 metros más o menos, ya tenemos la velocidad del gradiente. Es decir, a medida que la rugosidad es más grande, ¿sí? O sea, hay más obstrucciones para el viento, tenemos una capa límite de flujo más grande, ¿sí? Es decir, la influencia de la rugosidad
se da hasta alturas mayores, mientras que en el caso de baja coeficiente de rugosidad, como es una zona costera, la influencia justamente de la rugosidad de la corteza es menor, se da a una menor altura. Bien, otro aspecto importante, bueno, la variación en el tiempo del viento. Bueno, principalmente el viento, como simplificación, se adopta que actúa en un plano horizontal, ¿sí? Puede tomar distintas direcciones, pero siempre en el plano horizontal. Ahora, la variación de la velocidad del viento, si uno la grafica, se ve en esta curva, ¿sí? Donde ve cómo hay aceleraciones del viento muy temporales en muy corto tiempo, ¿sí? Lo que se denomina variación de la velocidad instantánea o de ráfaga, y en el medio va una variación media. Entonces, ráfaga, ¿sí? Lo que se denomina ráfaga es un aumento repentino de la velocidad del viento durante corto tiempo. Es decir, si nosotros trazamos la velocidad media, son esos picos que vemos a partir de dicha velocidad. Entonces, las características son que el viento es fuerte, ¿sí? Repentino, corta duración, y también vamos a ver que se concentran en pequeñas zonas. O sea, no es que nosotros ponemos una estructura infinita y la ráfaga se va a dar en una superficie infinita, sino que generalmente se dan pequeñas partes. Entonces se denomina coeficiente de ráfaga al cociente que hay entre la velocidad instantánea, ¿sí? Y la velocidad media. Ahora, ¿cómo varía ese coeficiente de ráfaga con la altura? Bueno, disminuye con la altura, ¿sí? Considerando que la variación, ¿sí? Acá vemos dos curvas. Un viento, ¿sí? Que está por arriba de los 200 metros y otro que está por arriba de los 100 metros. Si nosotros vemos los picos, ¿sí? Que medirían las ráfagas, son similares en los dos, ¿sí? Son casi iguales, pero la gran diferencia es la velocidad media, ¿sí? Acá la velocidad media es mucho más baja que la velocidad media que hay acá, con lo cual el coeficiente de ráfaga disminuye a medida que la altura aumenta. Bien, ahora, ¿cómo varía la velocidad del viento según la ubicación? Bueno, como vimos, bueno, el viento se origina por desplazamiento de las masas de aire, que bueno, se ve afectado eh, por los distintos aceleramientos, efectos Coriolis, etc. Entonces, en primer lugar, tenemos la ubicación geográfica, ¿sí? Cómo influye. Por ejemplo, tenemos los casos extremos de huracanes, ¿sí? El Caribe. Y, por ejemplo, en Argentina mismo, el viento fuerte y continuo, como son los vientos de la Patagonia. Luego, eh, para para una misma región, ¿sí? Va a depender de la rugosidad, ¿sí? Es decir, si está en una zona de una ciudad, ¿sí? Es más descampado, o si está en una zona costera. Entonces, por último, así como que estamos yendo de variaciones de mayor medida a menor medida, tenemos ya particular del entorno, es decir, una cosa es que esté en mar abierto, ¿sí? Otra cosa que esté eh, dentro de la corteza terrestre, dentro de la costa, y otra cosa que esté sobre una colina, ¿sí? Sobre una colina donde acá vemos que esta sería la velocidad eh, de acuerdo a la ley de variación prevista, pero hay una sobrevelocidad, ¿sí? Indicada con rayado debido a la presencia en la colina. Luego tenemos el otro caso que sería una estructura que está protegida, ¿sí? Por la colina, con lo cual en vez de tener esta ley de variación, tiene un viento menor. Bueno, la velocidad del viento también varía en función de las dimensiones de la estructura, ¿sí? Entonces, vemos que para un determinado, podría ser un tabique o podría ser una determinada superficie de un edificio, vemos cómo varían las presiones de viento desde este valor que es mucho más grande a este valor pequeño. Entonces, como características principales se puede decir que según la velocidad, según sean las dimensiones de la superficie, la velocidad media va a ser distinta. Es decir, si yo tengo que considerar un elemento que es muy pequeño, tendría que considerar este caso. Ahora, si yo considero una estructura tiene toda esta dimensión, no voy a considerar esto, sino que se debería considerar una velocidad media bastante menor. Entonces, como conclusión es, cuanto más reducida sea la superficie, mayor será la presión considerada, porque bueno, mayor la influencia del efecto ráfaga. Entonces, en un mismo viento actuando sobre dos obstáculos de distinto tamaño, ¿sí? El mismo viento ponemos en exactamente el mismo lugar, misma rugosidad, etcétera, pero tenemos dos elementos de distintas dimensiones,
¿sí? El viento o la acción resultante a considerar va a ser mayor en la de menor tamaño. A continuación vamos a ver cómo el fenómeno del viento se traduce en acciones sobre las estructuras en términos de presiones y succiones de diseño. La distribución del flujo del viento alrededor de una estructura, ¿sí? Su variación, determinará qué zonas de la misma se quedarán sometidas a presiones positivas, ¿sí? Denominadas de acá en adelante como presiones, y cuáles con presiones negativas. En la imagen vemos la distribución del flujo de viento alrededor de una estructura en una vista y en una planta, y vemos cómo varía este flujo al encontrarse con la estructura. Entonces determinará tres zonas bien diferenciadas. La zona A, donde se va a determinar presión, ¿sí? ¿Qué significa presión? Que la carga de viento actúa sobre la superficie, ¿sí? Es decir, hacia la superficie. Mientras que la zona B y C, ¿sí? Van a estar influenciadas por cargas de succión, es decir, son presiones negativas y que indican que la presión sale desde la superficie, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del techo lo va a tender a levantar. Acá vemos lo mismo en planta, ¿sí? Y nuevamente presión en zona A y succión en zona C y zona B. ¿Qué es lo importante como nomenclatura? Lo que es barlovento y sotavento. Barlovento es la superficie que se encuentra expuesta directamente sobre el viento, lo que se conoce como aguas arriba. Succión es lo que se encuentra por detrás, es decir, en esta vista podemos ver que esta cara es la que está a barlovento, ¿sí? Y esta cara es la que está a sotavento. Cara barlovento, cara sotavento, y estas son caras laterales, ¿sí? Y acá es el techo. Siempre barlovento se ve sometido por presión externa a presiones positivas, mientras que siempre sotavento se va a ver influenciada por cargas de succión o presiones negativas. Entonces, la acción global del viento sobre la estructura resistente, ¿sí? Va a ser la suma de la presión más la succión. Esto se puede ver en el gráfico que se ve acá. Otra vez tenemos una vista, ¿sí? Podría ser una vista como esta, donde tenemos la cara, el viento incide desde este lado, con lo cual esta es la cara barlovento, esta es la cara sotavento y acá tenemos el techo. Entonces va a haber presiones positivas acá, es decir, actúan hacia la superficie, ¿sí? Y presiones negativas en sotavento, o sea, salen de la superficie las presiones. Lo mismo en el techo. En el techo en general, si bien puede haber una pequeña variación, en general dominan las succiones, pero dependiendo de la configuración de la cubierta, puede dar algún sector con presión. Entonces, la resultante justamente de fuerzas de viento va a tener que resistir la componente horizontal, suma de la cara que está a barlovento, más la suma de la cara a sotavento, y si hay una componente de viento en el techo, también será producto de dicha componente. Bien, acá vemos algunos casos particulares del flujo de viento que se da sobre edificios altos, por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? Acá vemos cuando le da en dirección transversal al viento, es decir, tenemos un edificio alto y muy alargado en una dirección, ¿sí? Esto no es una forma para nada recomendable, ¿sí? Vemos cómo se distribuyen. Estos que está acá son lo que llaman los torbellinos que se forman, ¿sí? Acá vemos otra misma estructura, pero dándole a 90 grados, ¿sí? Dando sobre el lado más corto. Los torbellinos que se forman acá se muestran con este rulo, ¿sí? En general, o sea, los torbellinos son los responsables de generar las principales succiones. Entonces, acá vemos un flujo típico sobre una cubierta a dos aguas, ¿sí? En este caso vemos cómo se generan las turbulencias acá, ¿sí? Estas turbulencias son las que originan principalmente las succiones en la cubierta, y la cara sotavento, que también están sometidas a presiones de succión, y está la cara barlovento. Después tenemos un incremento de presión, es el caso cuando tenemos alero, ¿sí? Además del caso típico, tenemos una carga vertical ascendente, cuando el flujo de viento se altera, digamos, quiere pasar por arriba de esta estructura, ¿sí? Esa desviación produce una carga hacia arriba, que bueno, el reglamento lo contempla en un apartado especial. Y otro caso de turbulencias es cuando tenemos en un edificio alto, tenemos obstrucciones de menor altura en el frente, en la cara barlovento, ¿sí? Entonces esto genera una alteración del flujo, como se ve acá, ¿sí? Estos torbellinos van a generar turbulencias y por lo tanto
expresiones negativas. Bien, ahora, ¿qué velocidad de viento a considerar en el dimensionamiento de las estructuras? Porque, como vimos, es muy variable, ¿sí? Tenemos el efecto de ráfaga, que depende además del... es más acentuado el efecto ráfaga en estructuras de menor dimensión. Entonces, acá la cuestión es qué velocidad de referencia usar. Entonces, por un lado, hay que considerar la acción estática, ¿sí? El tipo de acción estática o dinámica que se genera sobre la estructura. ¿Por qué? Porque uno, en primer lugar, podría pensar y decir, bueno, tomo las que tengan las velocidades máximas y listo, y se terminó el asunto. Pero ¿qué es lo que sucede? Las velocidades máximas en general se asocian a ráfagas de corta duración, ¿sí? ¿Y qué vimos anteriormente? Que son de corta duración y de influencia en un espacio muy reducido. Entonces, además de ser de corta duración, a medida que tomamos justamente una velocidad de viento mayor, ese tiempo de duración es cada vez menor, ¿sí? Con lo cual, tomar el valor de velocidad más alta registrado no es un parámetro adecuado. Entonces, se consideran dos tipos, ¿sí? En principio, se evalúan las de mayor velocidad, pero con una suficiente duración que llegue, digamos, que esa duración sea suficiente para que en la estructura se generen los efectos dinámicos del viento. Entonces, esto nos conduce a obtener las máximas acciones estáticas sobre la estructura. Y luego tenemos que considerar aquellas que puedan generar efectos de resonancia, ¿sí? Es decir, aquellas cuya frecuencia o cuyo periodo se acerquen más al periodo de la estructura que estamos analizando. Entonces, esto va a generar, obviamente, las máximas acciones dinámicas sobre la estructura. Eso, por un lado, en función del tipo de acción que estamos evaluando. Con estas dos, abarcamos las máximas acciones estáticas y las máximas dinámicas. Ahora, ¿de qué otro valor va a depender? Bueno, de la vida útil de la estructura, ¿sí? La recurrencia en general se determina, la recurrencia del evento que consideramos va en función de la vida útil de la estructura. Recordemos que la recurrencia es el periodo de tiempo en el cual un evento tiene una probabilidad de ocurrencia constante a lo largo de cada año. Esa probabilidad de ocurrencia, ¿sí? O excedencia, es de 1 sobre esa recurrencia. Entonces, nosotros tenemos que tomar periodos de recurrencia acordes a la vida útil de la estructura y que nos dé una probabilidad de que ese evento sea superado razonable, ¿sí? Porque, entonces, en general, en función de esto, ¿qué nos dice? Que mayores velocidades se asocian con recurrencias mayores, es decir, yo a medida que voy buscando valores de velocidad cada vez más grandes, las recurrencias del evento son cada vez más grandes, o sea, su probabilidad de ocurrencia anual es cada vez más chica. ¿Qué es la probabilidad de excedencia? Bueno, es 1 sobre recurrencia. Cuando nosotros estamos evaluando eventos extremos, como es el viento, y nosotros usamos un determinado valor de diseño, no es que nos interese el punto justo cuando esa velocidad se alcanza, sino que nos interesa, cuando hablamos de recurrencia, cuando ese evento se iguala o se supera. Entonces, ya no hablamos de probabilidad de ocurrencia, sino que hablamos de probabilidad de excedencia, es decir, ese evento que nosotros elegimos, ¿sí?, puede ser igualado o superado. Entonces eso se obtiene justamente como 1 sobre R. Entonces, por ejemplo, para un evento seleccionado de recurrencia 50 años y una vida útil de la estructura de 50 años, se tiene una probabilidad de excedencia de ese evento, o sea, esa velocidad de viento tiene una probabilidad de que suceda, una probabilidad igual o mayor a esa que usamos, de 63% a lo largo de los 50 años o transcurridos los 50 años de su vida útil, ¿sí? Es importante destacar que el reglamento SIRSOC 102 de viento toma como recurrencia, ¿sí?, 50 años justamente para las velocidades de diseño que toman. Entonces, en función de lo visto en A y B, ¿sí?, los reglamentos nos fijan esa velocidad a utilizar de viento en nuestro diseño. Estos están hechos para una ráfaga, ¿sí?, de 3 segundos, ¿sí?, la duración mínima, que suficiente duración hablamos, ¿sí?, asociada a una altura, ¿sí?, medida a 10 metros, ¿sí?, la altura de referencia es para 10 metros, y para una determinada recurrencia, ¿sí?, en función de todo esto.
como les comentaba, para el CESOC 102, 2005, la recurrencia es de 50 años. Como vimos recién, el tipo de acción que genera el viento sobre la estructura puede ser una acción estática, ¿sí? O una acción del tipo dinámica. En general, las obras de ingeniería que consideramos, en ellas la acción del viento se considera como una carga estática, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, que la acción del viento es no periódica, o sea, no está asociada siempre a un único periodo, y que en general, debido a la rigidez y masa que tiene el edificio, sumado al amortiguamiento, hacen que sean insensibles o prácticamente insensibles en términos dinámicos a dicha acción. Además, cuando uno considera la estructura o cuando verifica o diseña una estructura civil, existen otras cargas simultáneas consideradas con el viento que son muy importantes también, y la variación del viento frente a esas cargas que estamos considerando es mínima. Ahora, en algunos casos, la acción del viento se debe considerar como una acción dinámica porque cumple los siguientes requisitos. La estructura no presenta forma regular, esto es fundamental, que tenga una forma regular. La respuesta a la estructura favorece la aparición de cargas transversales y torsionales, ¿sí? Se forman vórtices que eso puede generar una carga periódica y oscilaciones transversales al viento, ¿sí? Otra característica del periodo de oscilación de la estructura es similar al de las ráfagas, ¿sí? Es resonancia, depende, tiene que ser un viento que sea muy característico de la zona y justo coincida con el periodo propio de la estructura, o sea, muy similar. Y en el caso, esto se da sobre todo en estructuras de tipo que se considera flexible, en la cual el periodo es mayor que un segundo. Por eso es clave en las estructuras, si se puede diseñar, es que la forma sea de tipo regular, ¿sí? Que tenga cierta simetría de la estructura resistente en dos planos principales, ¿sí? Que haya continuidad en altura de esa estructura resistente. Entonces, en general, si nosotros logramos eso, no hay que considerar la acción dinámica de la estructura. Pero en, por ejemplo, estructuras tipo mástiles, tanques elevados y carteles o edificios de muy gran altura, bueno, la acción dinámica, considerarlo como una acción dinámica, es obligatoria. En un nivel general, podemos clasificar los efectos del viento sobre los edificios de gran altura en tres grandes grupos. Por un lado tenemos los efectos globales sobre el edificio, en los cuales encontramos, en un primer lugar, la deformación de flexión en la dirección del viento, ¿sí? La deformación de flexión viene asociada directamente con la velocidad media del viento. Fíjense en el gráfico que está a la derecha, se puede observar cómo evoluciona la velocidad del viento en metros sobre segundo a lo largo de los distintos días, y se ve en el gráfico abajo cómo se deforma por flexión dicho edificio en la dirección de viento analizada. Se puede observar una gran correspondencia entre ambos gráficos y se nota cómo las deformaciones van siguiendo la velocidad media del viento. Otro fenómeno que se puede dar son las oscilaciones en la dirección del viento, que son efectos no deseados, ¿sí? Que vienen asociados también con la velocidad media del viento, y se da generalmente en estructuras flexibles, es decir, un periodo mayor que un segundo, y para estructuras que tienen un amortiguamiento muy bajo, es decir, menor a 1%. Por otro lado tenemos otros efectos que son las oscilaciones transversales a la dirección del viento. Cuando tienen formas irregulares o particulares se generan torbellinos, ¿sí? O vórtices transversalmente al edificio analizado, ¿sí? Entonces esos vórtices generalmente son medianamente permanentes, con lo cual vienen asociados a un determinado periodo. Entonces, para una determinada dirección de viento analizado, estos vórtices generan que el edificio oscile en la dirección del edificio, de la dirección del viento analizado. Y por último, un efecto que siempre hay que evitar, que son las vibraciones provocadas por la resonancia, es decir, cuando los periodos del viento analizado son similares al periodo propio de vibración de la estructura, se producen efectos de resonancia donde se amplifican los efectos dinámicos del viento, generando, bueno, vibraciones y solicitaciones adicionales a las calculadas. En este gráfico se puede ver
cómo sería una traza del movimiento en el extremo superior de un edificio, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta las categorías, las deformaciones o oscilaciones A, B y C, y dibujaría, ¿sí?, una figura como la que se muestra totalmente errática, en el cual fíjense que no, se observan movimientos en la dirección del viento y perpendicular a ella. Por otro lado, tenemos un segundo grupo que son los efectos locales sobre el revestimiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en las zonas puntuales como las zonas B, ¿sí?, se generan torbellinos, ¿sí?, y se generan efectos locales por aceleración del viento. Estos torbellinos, digamos, generan presiones de viento sobre la estructura que son más grandes que los efectos globales. Como habíamos visto anteriormente, los efectos tipo ráfaga se generan generalmente o se aplican sobre una superficie menor. Entonces, sobre los revestimientos en el cual analizamos un efecto local, el efecto de ráfaga es aún mayor. Por otro lado, tenemos el efecto que genera la edificación en el medio que rodea, ¿sí? Es el caso cuando tenemos edificios pequeños cercanos al edificio de gran altura que estamos analizando, que genera, bueno, torbellinos o vórtices que molestan a las personas o al entorno cercano, o, por ejemplo, en este caso, en el cual se ahueca la planta baja y se puede provocar una aceleración del viento en esta zona debido a un efecto Venturi. Bien, acá otro aspecto importante es qué sucede cuando hay una falta de simetría de los elementos resistentes, ¿sí? En este caso, el viento puede generar fenómenos torsionales no deseados. ¿Qué pasa en el caso, acá en el primer caso, que vemos que hay toda la estructura resistente a viento se da por un tabique que está tirado hacia un lado? Si analizamos un viento en esta dirección, ¿sí?, el comportamiento va a ser adecuado, o sea, no va a haber efectos torsionales, ya que la línea de acción, de la carga de viento coincide con el centro de rigidez de esta estructura, con lo cual solamente se va a deformar flexionalmente. Ahora, ¿cuál es el caso si el viento sopla por acá? Si en el caso de que el viento sople en otra dirección, en esta dirección, ¿sí?, el viento actúa más o menos con una presión uniforme, entonces el centro de rigidez dijimos que va a estar aproximadamente acá, con lo cual la distancia que se genera entre el centro de rigidez, ¿sí?, y la línea de acción del viento, ¿sí?, que normalmente se anota como una excentricidad E, va a generar sobre el edificio, además de una deformada flexional, va a generar un momento torsor, ¿sí?, en esta dirección, que deberá ser tenido en cuenta para el diseño de los elementos resistentes, en este caso en el tabique, y además en las deformaciones que sufre el edificio, porque además el piso, además de sufrir la deformada por flexión que aumenta en la altura, vamos a ver que sufre una rotación en el piso. Bien, acá tenemos un caso más acentuado, ¿sí?, en el cual vemos que tiene dos elementos tabiques pequeños, ¿sí?, pero en este caso, tanto si viene en esta dirección como si viene en esta dirección, va a haber una excentricidad, con lo cual va a haber efectos torsionales para los vientos soplando en una dirección y en otra dirección, y bueno, habrá que ver si estos elementos son pequeños y a priori no parecen suficientes, pueden resistir esas torsiones. Y acá tenemos el otro caso, un caso extremo, en el cual vemos que si dibujamos la recta de acción del viento, ¿sí?, de nuevo, si el viento viene acá, ¿sí?, viene por acá y el centro de rigidez va a estar, ¿sí?, bien tirado contra este punto. Entonces, en realidad, si en el caso extremo de que consideremos que solamente el tabique que se encuentra en esta posición, ¿sí?, resiste el viento, vamos a tener, en definitiva, un brazo de acción del viento E que va a generar una torsión. Y lo mismo va a suceder para una dirección normal. Es decir, en este caso, bueno, el edificio va a tener un momento adicional así, para ese viento. Y en el caso de la otra dirección, si sopla, vamos a hacerlo con azul, si sopla desde esta dirección, ahora una excentricidad es esta de acá,
¿sí? Y si vamos a tener una torsión en la otra dirección. Y acá lo que podemos ver es que estos tabiques son secciones abiertas, por más que haya continuidad y forme una sección L, ¿sí? Son secciones de tipo abiertas que no resisten bien la torsión, con lo cual si no se adecúa con algún sistema de aporticamiento, esta estructura va a tener grandes problemas torsionales y en este caso sería un sistema inestable. A partir de ahora vamos a ver las indicaciones de cómo calcular la acción del viento en edificaciones según el reglamento SIRSOC 102 año 2005. Este reglamento divide en dos grandes grupos la acción del viento a considerar. Por un lado, la carga de viento sobre el sistema principal resistente a fuerzas de viento, ¿sí? Abreviado es SPRFB. Luego tenemos carga de viento sobre los componentes y revestimientos, ¿sí? Que son elementos más secundarios, pero como vimos anteriormente, son elementos que tienen menor área de influencia, con lo cual generalmente tienen presiones localizadas más grandes y se abrevia CIR. Los procedimientos indicados por el reglamento que admite son tres. El primero es el procedimiento simplificado, que está totalmente desarrollado en el capítulo 4, en el cual, bueno, como dice su nombre, es un procedimiento simple para calcular la acción del viento sobre las estructuras. Pero al ser simplificado, se deben cumplir muchos requisitos o tenemos muchas limitaciones en qué tipo de estructuras podemos aplicar. Por ejemplo, tiene que ser una edificación menor a 10 metros, ¿sí? La pendiente de la cubierta tiene que ser inferior a 10 grados, no tiene que haber efectos topográficos, ¿sí? Como el KZT, y hay otros requisitos que se pueden ver en el capítulo 4. Por otro lado tenemos el método 2, que es el procedimiento analítico, ¿sí? Que se aplica a edificios y a otros tipos de estructuras regulares para toda altura. Ese está en el capítulo 5 y este es el método más generalizado y que vamos a ver porque nos permite resolver todos los tipos de casos. Y por último, en el caso de que no se cumplan los requisitos del procedimiento 2, ¿sí? Por ejemplo, que no es regular la estructura o tiene efectos de resonancia, fenómenos de resonancia se pueden producir o que la forma induzca a oscilaciones transversales. Bueno, todos esos requisitos están indicados en el capítulo 6. En el caso de que se cumplan, tenemos que sí o sí utilizar el procedimiento de túnel de viento. Importante destacar que como carga mínima, en el caso del sistema principal resistente a fuerza de viento, se tiene que tomar 0,50 kN metro cuadrado por el área expuesta normal al viento. Y en el caso de componentes de revestimientos es el mismo, nada más que el área es el área que soporta el área de influencia del componente y revestimiento. Bien, vamos a comenzar con el procedimiento del método número 2. Como dijimos, tiene cierto campo de validez, que es el edificio de forma espacial regular, ¿sí? Y el edificio no posee características de respuesta que den lugar a cargas transversales de viento, desprendimiento de vórtices y inestabilidad debido a galope o flameo. Estas son las hipótesis que debemos cumplir para poder aplicar este método. Si no se cumple alguna de estas hipótesis, deberíamos utilizar el método 3, que es el de túnel de viento. Entonces, por un lado, tenemos el cálculo de lo que se llama la presión dinámica Q sub z. Y lo que hace es evaluar la presión de viento, ¿sí? Para una determinada velocidad, ¿sí? En una determinada ubicación, para una altura z, ¿sí? Indicada. La fórmula que se ve está indicada en pantalla y bueno, se compone de unos coeficientes, ¿sí? El coeficiente de exposición dependiente de la altura, el coeficiente topográfico, el factor topográfico, factor de direccionalidad, factor de importancia y luego la velocidad básica del viento, cuyas unidades se ven en pantalla. Bien, en primer lugar vamos a ver cómo se determina la velocidad, ¿sí? La velocidad básica del viento viene indicada en los mapas de la figura 1A del SIRSOC 102 o en la tabla 1B. Entonces uno, en función del emplazamiento que tiene la hora, automáticamente obtiene la velocidad en metros sobre segundo. Por ejemplo, La Plata, ¿sí? Uno tiene que, si está emplazado en La Plata, tiene que venirse a buscar La Plata y vemos que La Plata tiene 46 metros sobre segundo de velocidad básica de viento. Estas velocidades, como vimos anteriormente, están dados para una ráfaga con un intervalo de 3 segundos, ¿sí? Una altura de exposición de 10 metros y una exposición tipo
C. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se refiere exposición C, pero básicamente es un lugar que tiene, o sea, está emplazado en un lugar donde no tiene obstrucciones. Y por otro lado, la probabilidad anual de excedencia de este viento analizado, ¿sí?, es de 0,02. Eso indica que la recurrencia utilizada para calcular estas velocidades del viento es de 50 años. El segundo factor a determinar es el coeficiente K sub D, ¿sí? Este coeficiente K sub D es el coeficiente de direccionalidad del viento, que tiene, entre otras cosas, en cuenta la probabilidad reducida de que los vientos máximos provengan de cualquier dirección. Estos se obtienen de la tabla número 6 y en general para edificios, tanto para el sistema principal resistente a las fuerzas de viento como para los componentes y revestimientos, toma el valor de 0,85. Estos valores que reducen en definitiva la carga resultante de viento se pueden aplicar siempre y cuando se utilicen conjuntamente con las combinaciones de carga del apéndice B. El apéndice B, bueno, va a tener las combinaciones que ya vimos anteriormente, que son las combinaciones típicas que uno utiliza, ¿sí?, donde el factor de viento se combina, por ejemplo, con un factor máximo de 1,6. El tercer factor a determinar es el coeficiente o factor de importancia I. Lo que se debe hacer en primer lugar es clasificar la estructura en una de las categorías dadas en la tabla A1, ¿sí?, en función del tipo de estructura que tengamos. La categoría 1 son las que representan el menor riesgo para la vida humana en caso de colapso, mientras que la 4 es todo lo contrario, por ejemplo, hospitales o escuelas. Entonces, una vez determinada la categoría de nuestra edificación, vamos a la tabla 1 del 602 y obtenemos el factor de importancia. En el caso de la categoría 1, que eran los de menor riesgo para la vida humana, tenemos un factor de importancia 0,87, con lo cual nos da una carga de viento, una presión básica de diseño menor, mientras que en el caso de las estructuras 3 o 4 nos da factores mayores que 1, con lo cual aumenta la carga Q sub Z. Es decir, indirectamente lo que hace este factor de importancia es cambiar la recurrencia del viento que estamos analizando, donde el factor de importancia de la categoría 2 es 1, era para 50 años. Entonces, si el factor de importancia es menor a 1, se estarán tomando recurrencias menores, ¿sí?, para el caso de la categoría 1, mientras que para la categoría 3 y 4 estamos considerando indirectamente vientos con una recurrencia mayor a 50 años. Bien, el otro factor a determinar es el coeficiente de exposición, ¿sí?, en función de la altura, que se denomina KZ, ¿sí?, o KH. Ya vamos a ver en presentaciones posteriores por qué puede ser KZ o KH o a qué se refiere. Pero el factor es el mismo. Entonces, en primer lugar, lo que hay que determinar es la rugosidad del terreno, ¿sí?, por elección entre las categorías A, B, C y D. Por ejemplo, la categoría A es el centro de la ciudad con al menos 50% de los edificios con altura mayores a 20 metros. Es decir, hay mucha interferencia, el coeficiente de rugosidad va a ser más grande, mientras que la exposición D es todo lo contrario, ¿sí? Es decir, los edificios del primer plano están expuestos a vientos soplando sobre aguas abiertas por una distancia de más de 1600 metros. Es decir, está metido en una zona costera, ¿sí?, o a orillas de un lago que cumple, o un curso de aguas que cumple con este requisito. Y bueno, las exposiciones B y C son intermedias. Esto, la categoría de rugosidad, ¿sí?, que estas categorías A, B, C, D también se pueden ver gráficamente, ¿sí?, en las figuras que aparecen en el CIRSOC. Vemos una exposición A, ¿sí?, allá donde la parte posterior del centro de la ciudad tiene edificios, y cerca tenemos una exposición tipo D, por ejemplo, que es soplando si esto cumple los requisitos de aguas abiertas, o sea que está soplando desde aguas abiertas por una distancia de más de 1600 metros. Acá tenemos una exposición tipo B, ¿sí?, otra vez un ejemplo de exposición B, y acá vemos una exposición tipo C, en el cual básicamente no hay obstrucciones, ¿sí?, o hay, como dice la imagen, hay obstrucciones aisladas. Entonces, con estas imágenes nosotros podemos determinar qué tipo de categoría corresponde utilizar. Bueno, una vez que tenemos determinada la categoría de exposición, ¿sí?, podemos ingresar a la tabla 5 para obtener el coeficiente KZ, ¿sí?, a una altura Z. Es decir, nosotros, en función de la altura que estemos analizando sobre el nivel terreno de nuestra edificación, ¿sí?, esto puede ser variable. Por ejemplo, un edificio de altura, vamos a tener un piso que está a 3 metros, otro a 6, por ejemplo, otro a 9.
los valores intermedios se pueden interpolar. Y luego tenemos lo que sería la exposición, ya sabemos, A, B, C, D, la altura. Y luego tenemos caso 1 y caso 2. El caso 1 es para componentes y revestimientos, ¿sí? O edificaciones bajas, es decir, con una altura menor o igual que 20 metros, se llama edificaciones bajas para el reglamento. El caso 2 es el caso más general, que generalmente hay que mirar eso cuando usamos el método, el procedimiento analítico, el número 2, y aplica a edificios en general y al resto de las estructuras. Entonces, nosotros con la altura, distintas alturas del entrepiso que tengamos, entramos con la exposición que ya determinamos y nos fijamos en el caso que corresponda. Caso 2 generalmente es el que tenemos que utilizar y para las exposiciones C y D coinciden los casos 1 y 2. Paralelamente, acá en las notas se puede ver la expresión que tiene para determinar el coeficiente K sub z. Bien, determinado el K sub z, nos queda determinar el coeficiente o factor topográfico KZT. Esto tiene en cuenta el aumento de velocidad cuando la construcción está ubicada en la mitad superior de una loma o cerca del borde de un acantilado, ¿sí? Acá se ve el ejemplo, ¿sí? En un acantilado o escarpa, ¿sí? En una loma bidimensional, ¿sí? Por la forma, o una colina axial simétrica, o sea, en la otra dirección tiene la misma forma. Entonces, el gráfico que estoy marcando sería la velocidad v sub z sin considerar el k sub zt, o sea, con k sub zt igual a 1. ¿Qué es lo que sucede en la cima de una colina, un acantilado escarpa o de una loma? ¿Sí? Fíjense que hay un aumento de esa velocidad que lo da la zona rayada. Entonces, ese aumento de velocidad lo juzga el coeficiente KZT. La expresión del coeficiente KZT es 1 más K1 por K2 por K3 al cuadrado, y estos coeficientes están dados en la figura 2 o en unas expresiones indicadas. En los casos más comunes en los cuales no está ubicada la estructura en una de estas tipologías, el KZT se toma igual a 1, que es el caso más común de todos. Bueno, acá tenemos las notas referidas al cálculo del KZT, las expresiones, porque se pueden usar por tabla, la que vimos anteriormente, o calcular de expresiones con los coeficientes que se indican en este cuadro. Entonces, una vez que ya determinamos el coeficiente KZT, ¿sí? Básicamente ya podemos calcular la carga, la presión dinámica QZ para una determinada altura. Entonces, ahora, una vez determinada la presión Q sub Z, ¿sí? Vamos a determinar cuál es la presión que hay que ingresar o tener en cuenta sobre el sistema principal resistente a fuerza de viento y sobre los componentes de revestimiento. Porque acá vemos un gráfico de las presiones que vamos a tener que aplicar y nada tiene que ver con el QZ, que es una única presión. Pero como ustedes ya se darán cuenta, estas presiones dependen básicamente del QZ, y dependiendo de si es una cara barlovento, donde incide el viento, sotavento o en la cubierta, se utilizarán una serie de coeficientes para obtener la presión resultante. Bien, esta presión de diseño la vamos a llamar P, ¿sí? Y en el caso de edificios rígidos, para todas las alturas, se calcula como Q por G por C sub P menos QI por GCPI. Vamos a ver qué es cada término. Bueno, en principio Q, en el caso de que estemos analizando una pared a barlovento, ¿sí? Aplica Q sub Z, ¿sí? Es decir, QZ, como vimos anteriormente, QZ es la presión de diseño, básica de diseño que vimos recién, que va variando en función de la altura. Por eso es que vemos que sigue este gráfico. Acá lo que se ve es que hasta una cierta altura el coeficiente o la presión es constante y después sigue aumentando. Entonces, Q dijimos que es QZ para pared a barlovento, ¿sí? Y Q igual a QH, que lo vimos en principio en un título, significa que es la presión Q sub Z calculada para la altura H. Y esta se utiliza para las paredes a sotavento, es decir, para calcular la presión en la pared a sotavento, tenemos que considerar Q igual a QH, es decir, no hay una variación con la altura como sucede en la cara barlovento. Directamente es una presión constante, ¿sí? Y se utiliza QZ igual a QH para la altura total, o dependiendo de si tiene la pendiente, es la altura media de la cubierta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta presión
la vamos a tener que considerar. Esto vale para cada pared expuesta al viento, es decir, la carga P o presión de diseño P, la vamos a tener que calcular para la pared a barlovento, para las cubiertas y para la pared a sotavento. Independientemente de cada una, tiene que llevar esta expresión, donde ya vimos lo que es Q, G es el factor de efecto ráfaga, que vamos a ver a continuación cómo se obtiene, y C sub P es el coeficiente de presión externa, ¿sí? Que también vamos a ver cómo se determina, y vamos a ver que además hay que considerar una presión interna, QI. El GCPI es el coeficiente de presión interna multiplicado por QI, donde QI, si vemos acá, vale QH, es decir, para calcular la presión interna, QI va a valer igual a QH, es decir, va a ser constante, solamente hay que ver cuánto vale GCPI. ¿Cuál es la diferencia entre edificios rígidos en todas las alturas y edificios flexibles? La única diferencia está en el cambio del coeficiente G. El coeficiente G, hay un coeficiente para edificios rígidos y hay un coeficiente G sub F, ¿sí? Que es un factor de efecto ráfaga para edificios flexibles, que vamos a ver más adelante cuál es la expresión. Recordemos que la estructura resistente va a tener que soportar la suma de las acciones de la carga barlovento, o sea, tenemos que aplicar toda esta ecuación, más lo que sucede a sotavento, más lo que sucede en la cubierta. Bien, en el caso de edificios de baja altura, ya vimos que hay una consideración especial, se puede utilizar más simple, ¿sí? Esta expresión, donde el G y el coeficiente C, antes lo teníamos por separado, y en este caso, que es más simple, es un único coeficiente que se llama G sub CPF y G sub CPI de la presión interna, ¿sí? Que se encuentra en la figura 4 y en la tabla 7. Es decir, es más simple porque no evaluamos el G por un lado y los coeficientes de presión por otro lado, sino que es todo junto. El primer coeficiente que vamos a ver va a ser el factor de efecto ráfaga. Como vimos anteriormente, el factor de efecto ráfaga se denomina G para estructuras rígidas o G sub F para estructuras flexibles y considera la influencia en la carga, ¿sí? En la dirección del viento analizado, de la interacción que existe entre la estructura y la turbulencia del viento. Entonces, cuando los edificios son de tipo rígidos, es decir, la frecuencia natural es mayor a 1 Hz o, visto desde el punto de vista de los periodos, el periodo es menor que un segundo, no hay prácticamente interacción entre la estructura y la turbulencia del viento, con lo cual la carga del resultante de viento se disminuye con un factor G0,85. En general, y como primera aproximación, ¿sí? Los edificios rígidos se dan cuando la relación entre la altura del edificio y el ancho es menor o igual que 4. Igualmente, el reglamento da expresiones aproximadas para calcular el periodo más correctamente en el anexo 3.1.5. En el caso de edificios flexibles, ¿sí? En el cual el periodo fundamental es mayor que un segundo, el reglamento da expresiones para calcular ese coeficiente G sub F mediante una ecuación que se presenta en el mismo. Como vimos anteriormente, bueno, en este caso, como guía, para saber si es mayor que un segundo, bueno, justamente si no se cumple lo que vimos en el primer punto, que la altura ancho sea menor que 4, se va a cumplir esta condición, con lo cual podemos sospechar que el edificio es flexible. Recordemos que podemos encontrar en el anexo 3.1.5 expresiones simplificadas. Además, si nosotros estamos haciendo un modelo de cálculo, ¿sí? Podemos hacer un análisis de tipo modal y determinar el periodo con un poco mayor de certeza. En la expresión anterior aparecía además un coeficiente de presión interior denominado GCPI, que multiplicaba la presión interna. La presión interna depende básicamente del tamaño y la ubicación de las aberturas en la envolvente del edificio respecto a una cierta dirección, ¿sí? A una cierta dirección del viento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificar el edificio en función de su permeabilidad. Las categorías que establece el reglamento son tres, ¿sí? Edificio abierto, edificio parcialmente cerrado y edificio cerrado. Entonces, en primer lugar, el edificio abierto debe cumplir que tiene una pared abierta en un 80%. Cualquiera de las paredes que, digamos que está normal a una dirección de viento analizada, debe tener mayor que el 80% de la superficie total. Esta matemáticamente se expresa
de la siguiente manera: A sub 0, donde A sub 0 es el área de las aberturas en una pared determinada, es mayor que 0,8 veces el área total de esa pared. Luego tenemos edificios parcialmente cerrados, ¿sí?, en los cuales se deben cumplir estas dos condiciones. Primero, que el área total de las aberturas en la pared que recibe la presión externa, ¿sí?, sea mayor que 1/10 de la suma de las áreas de las aberturas en toda la envolvente del edificio, no incluyendo, por supuesto, a sub 0. Es decir, yo estoy analizando una determinada pared, me fijo cuál es el área de esas aberturas y después cuento, por ejemplo, un edificio que tiene 4 paredes, ¿sí?, estoy analizando el frente. Me fijo en el frente qué cantidad de aberturas tiene o el área de las aberturas. Luego me fijo en las dos paredes laterales y en la pared trasera. Entonces, si el área de las aberturas de la pared de la fachada supera en un 10% a la suma de las otras 3 paredes, ya estaría cumpliendo la condición. Además, se debe cumplir que el área de esas aberturas, ¿sí?, sea mayor que 0,4 veces metro cuadrado. Entonces, en definitiva, nosotros ya clasificamos abierto, parcialmente cerrado. Si no cumple ninguno de estos dos requisitos, automáticamente el edificio se clasifica como edificio cerrado. Bien, en función de la clasificación, vamos a la tabla 7 y nos da los coeficientes de presión interna. Obviamente, si el edificio es abierto, no existe una presión interna, con lo cual vale 0. Mientras que los edificios parcialmente cerrados son los más desfavorables porque tienen un valor más o menos 0,55, mientras que los edificios cerrados más o menos 0,18. Los signos más o menos significan presiones actuando hacia la superficie, los positivos, ¿sí?, y los negativos es desde la superficie. Es importante destacar que dice más o menos, es decir, para cada dirección de viento analizado, nosotros vamos a tener que desdoblar el análisis de carga, vamos a tener que tener en cuenta uno que considere el coeficiente positivo del GCPI, ¿sí?, que generalmente se llama condición de compresión interna, mientras que después tenemos que considerar para la misma dirección uno con coeficiente negativo de GCPI, ¿sí?, que eso se llama generalmente la condición o condición de viento con depresión interna. Entonces, esto es lo que se resume en este punto. Y por último, es importante destacar que en el cálculo de la fuerza horizontal que solicita al sistema principal resistente a fuerza de viento, las fuerzas internas se equilibran, es decir, los coeficientes de presión interna y la presión interna, por lo tanto, que se genera dentro del edificio, debería estar compensada, con lo cual solamente quedarían la parte correspondiente a los coeficientes de presión externa en la ecuación. Bien, ahora tenemos que justamente calcular los coeficientes de presión externa. Para ello, para el caso de la estructura del sistema principal resistencia a fuerza de viento, se obtienen de las figuras 24 y 25 los distintos coeficientes, ¿sí?, para el edificio de cualquier altura. Fíjense que acá dice figura 3, ¿sí?, coeficiente de presión externa, sistema principal resistente a fuerza de viento para todo H. Y en este caso estamos viendo para paredes y cubiertas. Fíjense que dice edificios totalmente cerrados y lo único que tengo que decir es pared a barlovento, ¿sí?, la relación L sobre B, el C sub P es 0,8, usar con Q sub Z, ya lo vimos en el gráfico anterior. Para la pared a sotavento, ¿sí?, depende de la relación L sobre B, ¿sí?, va a variar el C sub P, recordemos que B es la dimensión transversal o perpendicular a la dirección de viento analizado y L es la dirección paralela. Se usa con QH como vimos anteriormente, mientras que las paredes laterales, ¿sí?, para todos los valores vale menos 0,7. Es decir, esto vale para todas las paredes. Y acá abajo tenemos un coeficiente que es para las cubiertas, que se clasifica en dos grandes grupos, ¿sí? Primero, si el viento lo consideramos normal a la cumbrera, ¿sí?, para tita mayor que 10 grados, y otro grande grupo que es, si tita tiene menor que 10 grados, sea normal o paralelo, entro en este gráfico. Es decir, si la pendiente es baja, ¿sí?, o es menor que 10 grados, directamente entramos en esta parte del cuadro. Si el tita es mayor que 10 grados, tenemos que analizar para el viento normal a la cumbrera estos valores que están acá, mientras que en el caso de paralela a la cumbrera, vemos estos gráficos. Y es similar al anterior, nada más que en vez de entrar con una relación L sobre B, entramos con una relación H sobre L, ¿sí?, que es menor a 0,5 o mayor que 1, y nos dice del borde a barlovento, ¿sí?,
del borde donde incide el viento, de 0 a h sobre 2 este coeficiente, de h sobre 2 a h este, ¿sí? Y ahí va variando la presión sobre la cubierta. Acá vemos un resumen, el gráfico de la figura 3, ¿sí? Donde es similar a lo que vimos. Esto es un análisis en planta, donde el viento incide sobre esta cara, que esta sería la cara barlovento, la cara sotavento. Fíjense que la cara barlovento siempre va con Q sub Z, o sea, varía con la altura. En cambio, la cara sotavento y los laterales va con QH. Esto se puede ver en este gráfico, en un corte. En la cara barlovento, fíjense que varía la presión con la altura, mientras que en la casa sotavento no varía. ¿Sí? Esto es un caso de doble pendiente, de dos pendientes, mientras que acá tenemos una de simple pendiente, pero el concepto es similar. Bien, en el caso de edificios de baja altura, para este método analítico, dijimos que hay una simplificación en el que el G, que recuerden que valía 0,85 para estructuras rígidas y tenía otro valor para flexible, y por otro lado tenía el C sub P, que lo vimos en el gráfico en las figuras anteriores. Acá se combina un único valor, ¿sí? Mucho más simple, en el cual entramos en la figura 4, ¿sí? Y dependiendo del ángulo de la cubierta, ¿sí? Y del caso que estemos analizando, vemos que nos da directamente un único coeficiente en función de la zona que estemos analizando. Acá está la zona dividida, lo que se llama zona 1, zona 2, zona 3, y estas zonas vienen en función de estar limitado por esta zona, esta dimensión se llama 2 veces A, ¿sí? 2 veces A, donde A está indicado acá, es el máximo entre el 10% del mínimo de la dimensión o la otra, o 0,4 de la altura. ¿Sí? En el caso de componentes y revestimientos, se debe mirar la figura 5A para determinar el coeficiente G sub Cp, porque fíjense que acá dice sistema principal resistente a la fuerza de viento. Para componentes y revestimientos deberíamos ver la figura 5A. Bien, ahora nosotros ya determinamos la presión, o estamos en condiciones de determinar la presión de diseño. Acá vemos lo que ya estuvimos observando anteriormente de cómo sería un edificio, ¿sí? Si el viento incide acá, esta sería la cara barlovento, esta sería la cara sotavento, ¿sí? Estaríamos despreciando la acción del viento, en este caso sobre la losa de la cubierta, y vemos cómo varían estas presiones. Entonces, por ejemplo, como dijimos que las presiones internas en este caso, ¿sí? Las presiones internas van desde la superficie y se autoequilibran, quedaría que sobre la pared a barlovento, ¿sí? Esta sería la expresión de la Q sub Z. Mientras que para la pared a barlovento se aplica un valor constante de valor Q sub H. Bien, una vez que habíamos determinado eso y después calculamos la presión, ¿sí? Vemos acá en un gráfico cómo aplicarla a un determinado entrepiso. Acá indicamos un corte, ¿sí? El entrepiso, acá tengo una viga a la losa, entonces por ejemplo estamos analizando un entrepiso, ¿sí? Donde le vamos a asignar la carga de viento que está a una determinada altura Q sub Z. Entonces, la presión, a barlovento, ¿sí? Como vimos, va variando, ¿sí? De acuerdo a esta curva. Ahora, nosotros no utilizamos esa expresión, sino que tomamos una altura media o una carga media de viento, ¿sí? Para esa altura del entrepiso, y el valor que usamos de carga es este rectángulo que vemos. Análogamente, se haría lo mismo para este entrepiso, donde usaríamos este valor medio. Entonces, la carga total para ese entrepiso sale de multiplicar esa presión de diseño básica, ¿sí? Por el área donde influye. Entonces, en el caso de la presión a barlovento sería, bueno, A, B, C, D, con lo cual el coeficiente de presión, el área ABCD, perdón, se debe multiplicar por la carga, la presión o la carga de diseño a barlovento, ¿sí? Más la carga de diseño a sotavento. El área ABCD está repetida, es factor común, porque fíjense que el área que incide a barlovento obviamente es el mismo área que incide a sotavento, es decir, ABCD es igual a A', B', C' y D'. Con lo cual la presión, la fuerza total sobre un entrepiso, ¿sí? Resulta, acá lo llama FW, la expresión que está indicado. Es importante mencionar que normalmente uno no carga la fuerza total en el entrepiso, sino que como la carga generalmente linealmente distribuida sobre el elemento que está en el frente, es usual solamente multiplicar a la presión básica de diseño, perdón, a la carga de diseño P solamente por
la altura del entrepiso sobre 2 más la altura del entrepiso sobre 2, con lo cual obtiene una fuerza distribuida. Bien, en el caso de los componentes y revestimientos, ¿sí? Ya lo vimos que para edificios de baja altura, en las expresiones más simples ya vimos cómo se calculaba el G sub CP, y para edificios de baja altura el GCPI se obtiene de la misma manera, en función de si son edificios abiertos o cerrados, y bueno, todo lo que es relacionado a la nomenclatura se puede ver en la figura 5A del reglamento CIRSOC 102. Para edificios mayor a 20 metros, ¿sí? El cálculo de la presión de diseño para componentes y revestimientos, ¿sí? Se obtiene a partir del gráfico que se indica acá a la derecha, ¿sí? Donde vemos que uno entra con el área efectiva que le influye o que incide sobre el elemento, y en función de qué zona se encuentra el componente y revestimiento, obtenemos el coeficiente GC sub P. ¿Sí? Entonces el coeficiente G sub CP, que está acá, se obtiene de este valor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un área efectiva de 10 metros cuadrados, por ejemplo. Y si estamos en el caso, el componente de revestimiento, estamos viendo una planta de la estructura, se encuentra en la zona 1, que es la de mayor, o sea, la más común a todas, uno dice 10 metros, me voy a la zona 1, subo hasta el gráfico 1 y me vengo acá. Es decir, el valor va a estar entre menos 1 y menos 1.2. Es decir, el coeficiente de presión exterior para componentes y revestimientos va a ser menos 1.1, por ejemplo. Análogamente, el coeficiente del G sub CPI, ¿sí? Se obtiene de la misma manera que ya vimos. Si es abierto vale 0, si es parcialmente cerrado varía entre más 0.55 y menos 0.55. Un edificio cerrado es más 0.18 o menos 0.18. Es decir, es muy parecido, ¿sí? A lo que ya vimos anteriormente, nada más que cambia las expresiones para el cálculo del G sub CP. Para el caso de edificios abiertos y otras estructuras, la fórmula general para calcular la fuerza de viento total se indica en pantalla. La fuerza total es Q sub Z, ya vimos cómo se calcula, el G vimos cómo se calcula, el área A sub F es el área proyectada normal a la acción del viento, como se ve acá, y la única diferencia es que tenemos un coeficiente C sub F, un coeficiente de fuerza neta se llama, que lo vamos a obtener de las tablas 9 a 13 del reglamento. Acá se indican, por ejemplo, la tabla 9 habla de cubiertas y vertientes únicas, tabla 11 paredes libres, llenas y carteles, y por ejemplo la tabla 13 nos indica cómo calcular el C sub F para torres reticuladas. Vamos a hacer una breve mención al método que vimos, el método 1, un procedimiento simplificado que es mucho más rápido de aplicar, pero solamente se puede considerar en algunas estructuras, que son muy pocas porque deben cumplir varios requisitos. Entre ellos, bueno, edificio con diafragmas simples, ¿sí? Entre pisos o cubiertas, la pendiente menor que 10%, una altura media de la cubierta menor o igual a 9 metros, edificio debe tener forma espacial regular, periodo fundamental menor que un segundo, el edificio no debe poseer junta de dilatación y el edificio no debe estar sujeto a efectos topográficos, es decir, el kZT debería ser igual a 1. El procedimiento para el cálculo con este método es simple. Primero determinamos la velocidad básica B, como ya lo hicimos anteriormente, el factor de importancia, que nos obliga a clasificar el tipo de estructura, la categoría de exposición, ¿sí? Recuerden que eran 4, A, B, C o D. Sin embargo, este método no se recomienda para categoría de exposición A, ¿sí? Con lo cual deberíamos usarlo solamente para B, C o D. Clasificar el cerramiento, recuerden, cerrado o parcialmente cerrado. Y luego la presión de la carga de viento de diseño para la estructura se obtiene de la tabla 2. Es decir, venimos acá, fíjense qué simple que es, nos olvidamos de la cantidad de coeficientes que vimos anteriormente. Cerrado, parcialmente cerrado, si es cubierta o paredes, en función de la velocidad básica de diseño, obtenemos, ¿sí?, las presiones de viento de diseño. Luego nos queda, como dice el punto 5, multiplicar estos valores por el factor de importancia I, que determinamos en el punto 2, ¿sí?, que puede valer 1, 1,15, y además hay que corregir por la exposición. Estos valores están dados para una exposición tipo B. En el caso de una exposición más abierta, tipo C o tipo D, hay que multiplicar estos valores por 1,4 en el caso de la C y 1,66 en el caso de la D. Luego, bueno, las cargas de diseño de componentes y revestimientos se sacan de las tablas 3A y 3B. El último método que vimos son el procedimiento de túnel de viento, ¿sí? Se aplica en edificios de altura, de gran altura,
y cuando la forma espacial no es regular. O en el caso de que se generen las siguientes condiciones, bueno, cargas transversales de viento a la dirección analizada, desprendimiento de vórtices o inestabilidades debido a galope. Generalmente las dimensiones típicas de estos modelos utilizados para evaluar la carga de viento en un túnel de viento tienen ancho de 2 a 4 metros, una altura de 2 a 3, una longitud que puede variar de 15 a 30 metros. Generalmente, bueno, estas estructuras, o sea, este procedimiento nos permite evaluar la interacción dinámica correctamente entre el aire y la estructura. Por ello es importante que la representación o el poder representar correctamente el comportamiento dinámico de la estructura, con lo cual se debe modelar correctamente todas las masas, la distribución, las rigideces flexionales, torsionales y el amortiguamiento. También es importantísimo modelar el entorno, es decir, para que tener la rugosidad adecuada, ¿sí? Es muy importante que se pueda modelar todos los edificios o construcciones aledañas a la estructura que estamos analizando.